Si no, la verdad, alegría sería. Puedo respirar, puedo explicar. Bésame, cuéntame sin amor. El agua y estoy empapado, corazón lávala. Y ya no soy chavalo, crezco con leyes, hermanos, y sácala. Maldad está despodada, hay más gente esclavizada, hay racismo y exclusión. Solo tú, con tu amor curas la ira, por amor diste tu vida y por eso. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Pero que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue el que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue el que nos tumbó pa' abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real es el Dios
Somos Israel, la nación que escogió. Que no éramos nada, una nación derrotada, víctimas de la conquista. Shalom, 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 Israel, el más altísimo y Cristo los bendiga. Soy oficial Ashra aquí en IUIC Phoenix. Y aquí en mi lado tengo mi hermano, Soldado Abdías. Soldado Abdías. Ok, estamos aquí para que podamos otra vez estudiar el libro de los Efesios. Ahora estamos en capítulo 3. All right, estábamos en capítulo 1 hasta capítulo 2 y ahora estamos en capítulo 3. Ok, vamos a estudiar un poco más del libro de los Efesios, qué estaba pasando en este tiempo con Pablo y los gentiles que estaban en la iglesia de los Efesios. All right, so vamos a empezar. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 y versículo 1. El libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ok, porque vamos a brincar otra vez, vamos a ir a capítulo 2 para que podamos otra vez recordar lo que estábamos hablando antes en la otra clase en Efesios capítulo 2. Ok, vamos a ir a versículo 19. Efesios 2 y 19. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Hablando de quién? De los efesios que estaban en la iglesia, ¿ok? Los gentiles, que estaban en la iglesia de los efesios, ¿ok? Esos gentiles se refiere a quién? Al reino del norte que estaba bajo las costumbres de los gentiles. Así es. De las naciones, ¿ok? En este momento, por causa de Jesucristo y su matanza, su muerte, la Biblia dice que ellos ya tienen acceso al Padre para que puedan ser parte de la nación de Israel otra vez. All right, read it again. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ahora ya son parte de los santos, porque antes no eran parte de los santos por causa de la idolatría. All right, read it again. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok, entonces Pablo estaba hablando de lo que estaba pasando y estaba dando profecía que los gentiles llamados el reino del norte iban a regresar al Padre, ok, porque Jesucristo murió para ellos como murió para los judíos. All right, ahora dame Efesios 3 y 1. El libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces lo que está diciendo Pablo es muy profundo, porque esto es también para nosotros. La Biblia dice que Pablo era un prisionero de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un prisionero es una persona que está en el cárcel, ¿ok? Por causa de, pues puede ser algo malo, puede ser algo bueno. Recuerde que los apóstoles, por hacer bueno, estaban en el cárcel, o que lo ponieron en el cárcel. Por ejemplo, dame Hechos 21 y donde dice que 21 y versículo 37. Mira lo que dice aquí. El libro de Hechos, capítulo 21 y versículo 37. Vamos a empezar en versículo 35. 35, Acts 21 and 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Ok, está hablando de Pablo. Come on. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Ajá. Y él dijo, ¿sabes griego? ¿Tú sabes cómo hablar la idioma de los griegos, Gaher? ¿No eres tú aquel egipcio? Espera. Esa persona preguntó a Pablo, ¿tú puedes hablar la idioma de los griegos? Porque yo pensaba que tú eras un egipto. Entonces, Obadiah, esto es prueba que Pablo era un hombre de color, era un hombre negro. Él llamó a él o pensaba que él era un egipto. Entonces, ¿por qué en tus iglesias te están enseñando un hombre caucásico en todos los, en todo el vidrio?
Ok, porque cuando tú vas a una iglesia católica, cristiana, lo que sea, los testigos de Jehová, vas a ver imágenes blancos en cada uno de los, ¿cómo dice? Los vidrios, ¿no? En cada uno de los vidrios. Pero la Biblia dice que Pablo era un hombre negro, te parecían que era un Egipto. Can you read it again? Versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días Go y ahead. sacó al desierto los 4,000 sicarios? Go ahead. Entonces dijo Pablo, ¿Qué dijo Pablo? Come on. yo de cierto soy hombre judío. Yo soy un hombre judío. Entonces, esto es prueba para los cristianos, para la gente que piensa que todos los apóstoles y la gente en la Biblia eran hombres caucásicos, como te están enseñando en esas iglesias. Pablo está diciendo, yo soy un judío. Yo soy un judío, pero soy negro también porque tú pensabas que yo era un Egipto. All right, come on, read it again. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ajá, entonces, yo quería ir aquí porque dame versículo 33, porque estamos hablando de ser un prisionero, ¿no? Y a veces lo que pasó con lo que pasó con los apóstoles y la gente que sigue a Jesucristo, lo que va a pasar, el enemigo te va a poner en el cárcel por hacer lo bueno. Y aquí es un ejemplo. Dame versículo 33 en Hechos 21 y versículo 33, por favor. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Ajá. Y preguntó quién era y qué había hecho. Exacto, entonces le ponieron cadenas. Ahora, mira esto, dame el libro de Mateo. Vamos a ver lo que dijo Jesucristo, nuestro líder, según lo que iba a pasar con nosotros, lo que hace la justicia. Ok, Mateo capítulo 5. Y vamos a leer versículo 11. El libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 11. Matthew 5 and 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Por mi causa, ¿os qué? Sois cuando por mi causa os vituperen. Ajá, go ahead. Y os persigan. Y os persigan, come on. Y digan toda la clase del mal contra vosotros. Ajá, mintiendo. entonces esto va a pasar a nosotros, los que siguen a la justicia. Nos van a poner en el cárcel. Van a decir cosas engañosas contra nosotros. Van a decir a todo el mundo que somos malos, pero de verdad somos buenos. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar otra vez a Efesios capítulo 3 y versículo 1. El libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces, Pablo era un prisionero de Jesucristo. Y esto no es nomás hablando físicamente un prisionero, pero también espiritualmente. ¿Por qué digo eso? Dame Romanos 6. Dame Romanos 6. Hay que acordar que, mira, la Biblia habla también usando similitudes. Y la Biblia, con sus varias escrituras, tienen doble o 3 sentidos. Dame eso primero, perdón. Job 11 y... Sí, ¿sabe lo que? Right? 11? Ok. 11 and 6, yes. Vamos a leer eso primero. El libro de Job, capítulo 11 y versículo 6. Job 11 and 6. Y te declarara los secretos de la sabiduría. Los secretos de la sabiduría, come on. Que son de doble valor que las riquezas. Ajá, entonces a veces las escrituras son de doble valor. Tienen 2 sentidos, a veces tienen 3, a veces tienen 4. Ok, vamos a regresar. Efesios 3 y versículo 1 otra vez. Efesios capítulo 3 y versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ok, prisionero. Mira eso. Dame Romanos capítulo 6, por favor. Esto es muy importante saber porque nosotros los que seguimos a Jesucristo somos los prisioneros de Jesucristo. Y eso es lo que quiere decir. Dame Romanos 6 y vamos a leer versículo 6. El libro de Romanos capítulo 6 y versículo 6. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Con lo que está diciendo la Biblia es cuando Él murió para nosotros porque Él era crucificado, también nuestro hombre viejo era crucificado o matado con Él. Como dijo en Efesios capítulo 2 que ya somos una nueva criatura. Ok, 1 Corintios 10 y versículo 17, yo pienso, o 5, 17, dice que nosotros somos una nueva criatura porque el hombre viejo ya se murió. Ok, come on. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Come on. para que el cuerpo del pecado sea destruido, Para que el cuerpo del pecado puede ser destruido. Read on. a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que ya no sirvamos, para que ya no somos prisioneros de Satanás, del pecado. Come on. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el hombre que muerta a su hombre viejo es muerto del pecado. O es libre, perdón, libre del pecado. Ya no eres el prisionero del pecado, de la injusticia. All right, de Satanás. Come on. Y si morimos con Cristo, Y si morimos con Cristo, go ahead. creemos que también viviremos con Él. Entonces la Biblia está diciendo que cuando Él regresa, porque Él murió para nosotros físicamente, y la Biblia dice cuando nosotros matamos este hombre viejo, el hombre pecador, y cuando morimos físicamente, vamos a subir con Él. Cuando Él regresa, los que están muertos van a resucitar con Él. Ok, la vida eterna, esos nuevos cuerpos que va a ser inmortal, bro. All right, go ahead. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere, come on. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Ajá. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Come on. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, Ya somos muertos al pecado cuando arrepiéntese. Come on. pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Pero ya Señor. somos vivos porque recuerdo lo que dice Juan 6:63 cuando dice que la palabra nos da vida. Come on. Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No deja que el pecado reina sobre tu cuerpo, sobre tu mentalidad. No deja que el pecado, la carne, Satanás, los impíos será tu maestro. Come on. De modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Right? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, Go ahead. y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Go ahead. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Come on. pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley de sacrificio, ya estamos bajo la gracia de Jesucristo. Come on, go ahead. ¿Qué? Pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ya vamos a pecar, ya vamos a romper la ley de Dios, los mandamientos de Dios, porque ya no estamos bajo la ley de sacrificando animales. Go ahead. ¿Sino bajo la gracia? Come on. En ninguna manera. En ninguna manera, come on. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos Ajá. para obedecerle, Ajá. sois esclavos de aquel Right. de a quien obedecéis, sea el de pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces está diciendo, si usted quiere seguir el pecado, pues el pecado es tu maestro. Pero si tú quieres seguir en la justicia, en guardando los mandamientos, pues Jesucristo es tu maestro y tú eres el prisionero de Jesucristo. No serás el esclavo de Satanás, del pecado, serás el esclavo de Jesucristo, de los mandamientos. Dame otro más. Hay mucho, pero dame otro más. Eclesiástico 6. Eclesiástico capítulo 6. Según ser un esclavo o según ser un prisionero de Jesucristo, de la Biblia. ¿Ok? Vamos a ir aquí, el libro de Eclesiástico capítulo 6 y vamos a leer versículo 24. El libro de Eclesiástico, capítulo 6 y versículo 24. Y pon tu pie en sus plumas, En sus plumas, come on.
y tu cuello en su cadena. En su cadena. ¿Cuál cadena está hablando aquí? La cadena de la sabiduría. Dame versículo 22. Versículo 22. Porque sabiduría ¿Por qué es, qué? porque sabiduría Sabiduría es el punto que queremos ver. Come on. es conforme a su nombre. Vamos a enfocar en la sabiduría. Sabiduría es conforme a su nombre. Come on. Y ella no se manifiesta hacia muchos. No se manifiesta a muchos. Por eso hay personas en este mundo que nunca van a entender la Biblia porque no es para toda la gente. Come on. No, dame versículo 24 otra vez. Versículo 24. Y pon tu pie en sus plumas Go ahead. y tu cuello en su cadena. Y el cuello en su cadena, en la cadena de la sabiduría, para que tú puedas ser un prisionero de sabiduría, de Jesucristo. Go ahead. Inclina tu hombro y resiste, y no seas agraviado con su cautiverio. Porque esto te va a proteger. Mira, vamos a brincar. Vamos a ir al versículo 29. Versículo 29. Entonces sus plumas serán una fuerte defensa Una defensa para usted, come on. para ti, Mm. y sus cadenas un manto de gloria. Porque con la Biblia tenemos toda la respuesta. Con la Biblia podemos arreglar nuestras vidas que antes era malo. Por esto, ser un prisionero de Jesucristo, ser un prisionero de la sabiduría, no es una cosa malo. Ser un prisionero de Satanás, eso es malo porque ¿qué va a pasar? La Biblia dice que el pecado te da la muerte, pero la sabiduría te da la vida eterna. Entonces yo quiero ser un esclavo de la sabiduría. Yo quiero que la sabiduría pone un yugo de hierro sobre mi cuello para proteger a mí. All right? Ok, vamos a regresar. Hay que continuar. Ya, uno otra vez. El libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Para los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Dame eso en 1 Corintios 12 y 2. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 2. Hablando de cuál gentiles. ¿Cuál gentiles? Recuerda, Pablo estaba enseñando a los efesios, los de la iglesia de Corinto, ok, los corintios, los de Filipenses, ok. ¿Quién más? De los efesios, los corintios. ¿Quién más? No, eran más. Era los de Roma, ok. Oh, los de Gálata, all right. Ok, dame eso, por favor. En 2 Corintios, ¿es de 12 o es 1 Corintios? Sí, dame eso, por favor. El libro de 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 2. 1 Corinthians 12 and 2. Sabéis que cuando erais gentiles, Eras gentiles. Cuando eras gentil, Gamón, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba, y Ajá. los ídolos en mudos. los ídolos mudos. Por esa razón eran llamados gentiles. Lee otra vez, mira lo que dice. Sabéis que cuando erais gentiles, Cuando eras gentiles antes, porque antes tú estabas sirviendo ídolos mudos. Dame eso en Oseas 4 y 17. ¿De qué refiere Pablo? Vamos a ver. ¿Quién era la gente que estaban sirviendo ídolos mudos que no pueden hablar? Porque hoy en día, Obadiah, hay gente de nuestra gente, hispanos llamados, negros llamados, nativoamericanos llamados, que están sirviendo dioses que no pueden hablar, no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden limpiar su cola, no pueden comer nada, no pueden bañar, no pueden hacer nada, pero nuestra gente lo está sirviendo. Por eso te llaman gentil. Oseas 4 y 17. el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 17. Efraín es dado a ídolos. Efraín es dado a los ídolos. Come on. Déjalo. Deja a esa nación. Por eso éramos llamados gentiles antes que sabíamos a Jesucristo. Dame Efesios capítulo 3. No, espérame. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a... Porque dijo que él es un prisionero de los gentiles. Dame eso en Hechos 9 y 15. Y versículo 15. Versículo 1 tiene mucho, porque él diciendo que él es un prisionero, está diciendo mucha cosa. Y diciendo que él es un prisionero de los gentiles, está diciendo más. All right. Mira lo que dice aquí. Hechos 9 y versículo 15. Hechos, capítulo 9 y versículo 15. Acts 9 and 15.
El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, A Pablo. para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿De los quién? De los gentiles. Go ahead. Y de reyes. Y de los hijos de Israel. Y de los hijos de Israel. Su propósito era para hablar a los gentiles, al reino del norte, a los judíos que estaban siguiendo las costumbres de los griegos y de Roma, para enseñar a ellos que Jesucristo murió para ellos, para que ellos puedan arrepentir y pueden ser adoptados otra vez atrás al Padre. Eso era el propósito de Pablo. Él nunca habló con ningún caucásico para predicar salvación. Eso no es verdad. Eso es filosofía de la iglesia católica y la iglesia cristiana, que tu maestro, el hombre blanco, el hombre caucásico te ha enseñado. Por eso estamos hablando de estas cosas, por eso estamos quebrando el libro de los Efesios, para que ustedes puedan entender la verdad sobre lo que estaba diciendo Pablo, lo que dice toda la Biblia, porque Pedro habló con nuestra gente, también Timoteo habló con nuestra gente, Pablo habló con nuestra gente, Jesucristo habló con nuestra gente, todos los profetas habló con su nación. Nunca hablaron con las otras naciones, hablando de salvación y la vida eterna. All right? So now, dame Romanos. Todavía estamos hablando de él siendo un prisionero de los gentiles. Romanos 11 y versículo 13. 13. El libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 13. Romans 11 and 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Yo soy el apóstol de los gentiles. Yo soy el apóstol de los gentiles. Eso era su trabajo. Dios mandó a él para hablar con los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú piensas de Pablo, Pablo tenía mucha ciencia en las escrituras, tenía mucho entendimiento en las escrituras. Él era una persona que podía batallar contra los judíos que estaban hablando contra los gentiles, los llamados gentiles, el reino del norte que estaba bajo idolatría. Él podía decir, mira, la Biblia dice en el libro de Génesis, la Biblia dice en el libro de Isaías, porque Pablo tenía ese entendimiento. Hay que saber que Pablo era un hombre muy estudiado, muy estudiado. Aquí está la prueba, I'm sorry. Mira lo que dice aquí. Dame Filipenses. Filipenses, cuando habla de Pablo, mira lo que dice de Pablo. Filipenses 3 y versículo 4. El libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Cuando dice confiar en la carne, se refiere de la ley de sacrificio, porque eran judíos que tenían mucha confianza en la carne. Pablo está diciendo, mira, yo también puedo tener gloria en la carne, en sacrificando animales y en la ley de Moisés, porque él era perfecto en esa ley. Él sabía cuántos pesos de esto y cuál animal, en cuál día. Él sabía todo eso. Él estaba diciendo, si ustedes judíos quieren hablar de tu confianza en la carne, en la ley de sacrificando animales, yo puedo hablar más de eso porque yo era más perfecto. Leo otra vez. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. La ley de Moisés. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Yo más, come on. Circuncidado al octavo día. Yo era circuncisado en el día propio que Dios mandó, come on. Del linaje de Israel. Right. De la tribu de Benjamín. Go ahead. Hebreo de hebreos. Yo soy el hebreo de los hebreos, come on. En cuanto a la ley. En cuanto a la ley de sacrificando animales, come on. Fariseo. Fariseo, come on. En cuanto a celo. Perseguidor de la iglesia. Yo tenía tan celo para la ley de sacrificando animales que yo estaba persiguiendo la iglesia de Dios que estaban siguiendo a Jesucristo. Eso es muy importante saber. ¿Sabe por qué? Porque él estaba persiguiendo la iglesia de los santos que estaban siguiendo a Jesucristo, que estaban siguiendo a Jesucristo y sus pasos. Los judíos que eran contra Jesucristo querían matar a él. Pero Pablo, él también estaba en acuerdo con los judíos que quería perseguir a los que tenían confianza en Jesucristo. Por eso está diciendo ahí, hablando de ser celo, yo estaba persiguiendo la iglesia
de los santos, la iglesia que estaban siguiendo a Jesucristo, porque yo tenía mucha confianza en la ley de Moisés. Come on. Versículo 6. No, yeah, go ahead. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Él era perfecto en la ley de Moisés. Come on. Pero cuántas cosas eran para mí ganar. Porque yo puedo tener mucha gloria en eso. Pero ¿qué dijo otra vez? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Ujú. Las he estimado como perdida por amor de Cristo. Ya no me importa de todo eso. Ya no me importa de de mi fama. No me importa de lo que yo sabía y de lo que yo estaba haciendo. A él no importaba de nada de eso. Él dijo, mira, cuando yo conoció a Jesucristo, el hombre viejo se murió. Ya soy nuevo en Jesucristo. Lo que yo sabe es Jesucristo. That's it. Pero él era un instrumento para Dios para hablar con los gentiles, porque él sabía cómo batallar contra los judíos que decían, no, ellos no pueden arrepentir. Para los judíos que estaban diciendo, hay que seguir en la ley de Moisés, él podía decir, no, porque Génesis dice esto, no, porque Isaías dice esto, no, porque Ezequiel, Daniel y estos otros libros dice esto según Jesucristo. La Biblia dice que Abraham, él tenía fe antes que la ley de sacrificando animales. Entonces, ¿qué? Por eso era importante que él era un instrumento para hablar con los gentiles. Ok, Efesios 1 y 1 otra vez. 3 y 1, perdón. El libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por los gentiles, come on. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Ajá, entonces, leo otra vez. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. La administración de la gracia. Entonces, eso es importante porque la Biblia está diciendo que cada uno de nosotros tenemos entendimiento diferente, ¿ok? Tenemos diferente entendimiento. Él puede tener más, esa persona puede tener menos, lo que sea. Dios da a cada uno de nosotros una pesa de entendimiento. Y Dios dio a él mucho entendimiento. Mira esto, pues sigue leyendo, por favor. Versículo 2. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Porque Él dio ese entendimiento para que Él pueda enseñar a nosotros. All right? Dame 1 Corintios 9 y versículo 16. 1 Corintios 9, 16. El libro de 1 Corintios, capítulo 9 y versículo 16. 1 Corinthians 9 and 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Ok, otra vez, por favor. Pues si anuncio el evangelio. Yo voy a anunciar el evangelio de Cristo. Come on. No tengo por qué gloriarme. Y yo no tengo nada de gloriar porque Jesucristo me dio este entendimiento. Come on. Porque me es impuesta necesidad. Esto es mi necesidad. Porque cuando Dios te despertó, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Quién era usted? ¿Quién? Nadie. Cuando Dios te dio este entendimiento, ahora ya eres vivo. Entonces la gloria va a Jesucristo. La gloria va a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Read it again. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí, destrucción a mí si yo no voy a las calles para predicar la palabra de Dios. Ay de mí si yo no hago esto, porque eso es el propósito de cada uno de ustedes profetas en esta verdad. Eso es el propósito de ustedes mujeres. Cuando ustedes entienden que Jesucristo es un hombre negro, cuando tú entiendes que la Biblia es para usted, que tú eres el verdadero israelita, hay que enseñar a los niños, hay que enseñar a las mujeres la ley de Dios en su propia orden. All right, come on. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, pero si yo no lo quiero hacer, come on. La comisión me ha sido encomendada.
Dios va a quitar mi sabiduría, porque el propósito de usted dando a mí la sabiduría que usted me dio es para que yo pueda predicar la palabra a la gente. Y si yo no lo hago, o tengo, como dice, si no lo quiero hacer porque estoy aburrido o porque tú quieres hacer tu propia cosa, la Biblia dice que Él va a quitar a eso. Él va a quitar la sabiduría que tú tienes ahora. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mira esto. Vamos a ir a Gálatas 1 y versículo 11. El libro de Gálatas capítulo 1 y vamos a leer versículo 11 porque todavía estamos hablando de Pablo y la sabiduría que Dios le dio. Hay que entender, mira, Pablo tenía mucha sabiduría. Mucha sabiduría. 1 y 11. El libro de Gálatas, capítulo 1 y versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esta sabiduría que yo tengo no es según los hombres. Un hombre no me enseñó esto. Come on. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, Ajá. sino por revelación de Jesucristo. Sino por la revelación de Jesucristo. Jesucristo enseñó a Pablo. Yo, Jesucristo está hablando. Mira, este es Pablo. Jesucristo. Él enseñó a Pablo. Eso es diferente de nosotros, porque una persona me enseñó. Claramente que Dios da el entendimiento. Él abra el espíritu para entender la palabra. Pero Jesucristo no vino y enseñó a mí. No estaba ahí enseñando a mí. No. Pero con Pablo, Él enseñó a Pablo, como Él enseñó a los discípulos, los 12. Eso es muy pesado, porque Pablo era un hombre mal antes que Jesucristo. Él estaba persiguiendo la iglesia. Él mató hombres, pero Dios le dio misericordia. Pero Él dijo, mira, por esa causa que usted hiciste tan pecado y perseguiste la iglesia de Dios, te voy a dar peligro toda tu vida. Como David, recuerda a David. David mató a un hombre, cometió adulterio, pero Dios le dio misericordia, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó en su vida? ¿Qué pasó? mucho mal, guerra, matanza, todo mal estaba pasando con David. ¿Ok? Su propio hijo, ¿cómo dice? Hizo sexo con su hija. Hay que leer la historia. All right? Pero vamos a leer otra vez, versículo 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, Go ahead. sino por revelación de Jesucristo. Right, come on. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo En otro tiempo, go ahead. en el judaísmo, En la ley de Moisés, come on. que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Come on. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, En mi nación, él estaba persiguiendo a la gente de su nación. Come on. siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era muy celoso de las tradiciones de su padre, que era de la ley de Moisés, siguiendo en la ley de Moisés, como los judíos, como los fariseos. All right, go ahead. Pero cuando agradó a Dios, Pero cuando agradó a Dios, go ahead, que me apartó desde el vientre de mi madre, que separó a él del vientre de su madre. Entonces, cuando él estaba en el vientre de su madre, Dios puso entendimiento, Él puso gracia, Él puso todo bueno en Pablo para que un día él va a ser un profeta para la nación de Israel. Como nosotros, como ustedes. Dios puso gracia, entendimiento, sabiduría entre tu cerebro cuando tú estabas en el vientre de tu madre. ¿Para hacer qué? Para arrepentir y ¿para qué? Para enseñar a tu gente, los llamados hispanos y negros, la verdad según esta Biblia. Por ejemplo, Jeremías 28 y 8. Muy pesado. el libro de Jeremías, capítulo 28 y versículo 8, Jeremiah 28 and 8. Las profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra
Profetizaron guerra, come on. aflicción y pestilencia Go ahead. contra muchas tierras y contra grandes reinos. Go ahead. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces los profetas estaban profetizando de guerra, de enfermedades. Estaba hablando de aflicción, profetizando de todo eso. Eso es nuestro propósito. Ustedes, hombres, varones de Dios, cuando Dios te da entendimiento, es tiempo a profetizar a tu gente. Pero primero hay que arreglar lo que está pasando en tu vida. Y sabemos que, va a ser tiempo para cambiar, claramente, ¿no? Pero cuando es tu tiempo, cuando ya aprendes, cuando ya estás en orden, es tu trabajo para ir y predicar esta palabra en todo el mundo, en tu ciudad primero, a tu familia, lo que sea, y en todas las naciones, porque estamos en todas las naciones. All right. Vamos a regresar a Efesios capítulo 1 y versículo 2. El libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 2. Ya. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Porque él habló la palabra con nosotros. Cuando él dio la sabiduría a Pablo, él le dio a los santos. All right. Versículo 3. Que por revelación... No, dame a 1 Corintios 15 y 3. 1 Corintios 15 y versículo 3. El libro de 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 3. 1 Corinthians 15 and 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces lo que Jesucristo enseñó a él está dando a la iglesia de los Corintios. Él le dio a la iglesia de los Efesios. Ok, come on. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estaba enseñando a la iglesia todo lo que Jesucristo iba a hacer. Let's go. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, porque hay gente que dice, pues yo nunca vio a Jesucristo, nunca hombre veo a Jesucristo. Pero la Biblia dice ahí que ¿qué? Versículo 5. Y que apareció a Cefas. Apareció a Cefas, que es Pedro, come on. Y después a los 12. Los discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, hay gente que vio a Jesucristo. Y Jesucristo tenía piel, tenía brazos, tenía piernas, tenía pelo, tenía cara, rostro. Y esa piel tiene color. Ese pelo tiene textura. Y la Biblia dice que era de lana, su pelo. Y que su piel era semejante al bronce brunido. Entonces el color sí importa, el rostro sí importa. Cómo una persona se parece sí importa. Ok, go ahead. Versículo 6. No, ya está bien, está bien. Vamos a regresar a Efesios capítulo 1. No, mejor vamos aquí. Vamos a 1 Corintios 2 y 4. Ya, 1 Corintios 2 y 4. El libro de 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 4. 1 Corinthians 2, verse 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No era de palabras de la sabiduría de los hombres, come on, sino con demostración del Espíritu y de poder. del Espíritu y de poder. Yo era un ejemplo para la iglesia, está diciendo Pablo. Y yo hablo nomás lo que me dijo Jesucristo, lo que dice la Biblia. Él no importaba de las palabras muy suaves de los hombres. Él está diciendo, mira, yo hablo con ustedes usando la Biblia y yo siendo un ejemplo para ustedes, que yo puedo seguir en los pasos de las Escrituras, en los pasos de Jesucristo. Go ahead. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Porque hay muchos pastores que van a estas escuelas para aprender la Biblia y de verdad no están aprendiendo la Biblia, y la gente pone mucha confianza en ese pastor. Pero el pastor era enseñado de otro hombre que también no sabe la Biblia,
que no guarda los mandamientos. La Biblia dice que para obtener la sabiduría hay que guardar los mandamientos. El principio de la sabiduría es guardando los mandamientos, como dice en Salmos 111 y versículo 10. All right? Él dijo, mira, para que tu fe no sea en la sabiduría de los hombres, pero ¿en qué? Versículo 5. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Eso es lo que estaba haciendo nuestro hermano Pablo. Vamos a regresar a Efesios capítulo 2 y capítulo 3, perdón, y versículo 3 ahora. Efesios capítulo 3 y versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Una vez más, por favor. Que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio. Vamos a hablar del misterio. ¿Qué es el misterio? El misterio. Come on. Como antes lo he escrito brevemente. Porque él habló un poco de ese misterio en capítulo 1, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es ese misterio que se refiere Pablo? ¿Qué es el misterio? Vamos a ver. Dame Efesios capítulo 1 y 9, porque dijo que él habló de eso en capítulo 1. Dame capítulo 1 en Efesios, versículo 9. El libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 9. Ephesians 1 and 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Come on. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ok, porque Dios tenía un propósito. Y su propósito lo vamos a leer. Mira lo que dice. Sigue leyendo, por favor. Versículo 10. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, Ajá. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces su propósito era para juntar las dos naciones que estaban divididos. Eso es parte del misterio. Come on. Versículo 11. En el asimismo tuvimos herencia, Ajá. habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Exacto, exacto. Ahora mira esto, va a ser más claro. Dame el libro de Colosenses capítulo 1 y vamos a leer versículo 25. Vamos a hablar de este misterio, porque hay mucho sentido hablando de el misterio. All right? Colosenses 1 y versículo 25. El libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 25, Colossians 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Para ustedes que están en la iglesia de ¿cómo dice ahí? De los colosenses. Come on. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Watch this, come on. El misterio. ¿El qué? El misterio. El misterio, go ahead. Que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué es ese misterio? Vamos a ver algo. Mira Deuteronomio 32 y versículo 21. Deuteronomio 32 y versículo 21. Dijo que esto era escondido a los israelitas, pero ahora ya tenemos el sentido, dice Pablo. Aquí está hablando, esto es lo que está hablando Pablo, de Deuteronomio 32 y versículo 21. El libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 21. Ya. Versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Ok, aquí está hablando Dios contra Israel que estaba en el desierto. Lea otra vez, por favor. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Por ejemplo, mira esto. Vamos a ir aquí. Dame Salmos. Dame Salmos. Dame Salmos 106, versículo 34. El libro de Salmos, capítulo 106 y versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo.
Antes se mezclaron con las naciones Mezclaron con las naciones, dice la Biblia, nosotros, come on. y aprendieron sus obras Aprendieron sus obras, por eso eran llamados gentiles, come on. y sirvieron a sus ídolos. Ok, y sirvieron a sus ídolos. Ashtaroth, hoy en día, el Jesucristo blanco. ¿Quién más? Diana. Ok, en estos tiempos, en el desierto, estaban sirviendo animales. Por ejemplo, el animal que era de oro. Cuando tú lees el libro de Éxodo, tú puedes leer de esa historia. Eso es lo que estaba haciendo nuestra gente en el desierto. Por eso Dios estaba muy enojado. Mira, vamos a regresar otra vez en Deuteronomio 32. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 21. Yeah. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Ujú. Me provocaron a ira con sus ídolos. Con sus ídolos, come on. Yo también los moveré a celos ¿Qué? a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo que no es pueblo. Yo también voy a mover a ellos a ser celosos a una gente que no va a ser pueblo. ¿De quién se refiere esto? Otra vez, 21. Versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Okay. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Go ahead. Los provocaré a ira con una nación insensata. Con una nación insensata, con un pueblo que ya no es pueblo. ¿De quién se refiere? ¿Al hombre caucásico? ¿A los idomitas? ¿A los moabitas? ¿A los de Amalek? No, se refiere a los israelitas, el reino del norte particularmente, que eran llamados gentiles por causa de servir ídolos. Mira esto. Vamos a regresar aquí. Dame Isaías 7 y 9. O 7 y 8. ¿Quién era el pueblo que ya no es pueblo? Que Dios dijo, mira, yo te voy usted va a sentir celoso por una gente que no es gente. Vamos a leer cuando eso era cumplido. Pero hay que entender quién es el pueblo que ya no es pueblo, que no era pueblo en el tiempo de Roma. Come on. El libro de Isaías, capítulo 7 y versículo 8. Isaiah 7 and 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Está hablando de líderes, ¿ok? La cabeza son los líderes. Come on. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Efraín va a ser quebrantado para que ya no son un pueblo. Efraín, el líder del reino del norte, van a ser quebrados para no ser pueblo. Eso es lo que refiere Moisés. Él profetizó que ellos iban a perder su acceso con el Padre, que ellos iban a seguir a ídolos y Dios va a decir, mira, ya no son mi pueblo porque ustedes están bajo la idolatría y no quieren arrepentir. Moisés dijo a los judíos, vamos a regresar, Deuteronomio 32 y versículo 21 otra vez. Dios dijo a los judíos que vamos a leerlo, perdón. Ya me olvidó. Isaías. No, Deuteronomio 32 y 21. Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 21. Deuteronomy 32 and 21. Yeah. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Aquí está. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo que no es pueblo, come on. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Y cuál nación era eso? La nación de Israel, el reino del norte. Los judíos van a ser celosos a ellos. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a Hechos capítulo 13 y versículo 42. Esto era cuando esto era cumplido en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los romanos, en el cautiverio de los romanos, los judíos se ponían celosos. Mira lo que dice. Dame eso. ¿Qué te dijo? 13 y 42, ¿no? El libro de Hechos, capítulo 13 y versículo 42. Acts 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos. ¿De los quién? De los judíos. De los judíos del reino del sur, ¿ok? Los judíos, come on.
Los gentiles, la nación o el pueblo que no es pueblo, como dijo en Deuteronomio 32 y versículo 21. Come on. Los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo Ajá. les hablasen de estas cosas. Los gentiles o el reino del norte preguntaron, mira, por favor, predique esa palabra el otro sábado. Entonces esos gentiles estaban siguiendo en el sábado, porque ellos todavía tenían confianza en Dios, todavía estaban creyendo en Dios. Come on. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, Siguieron a Pablo y Barnabas, come on. quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ajá, come on. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces toda la ciudad, casi toda la ciudad quería escuchar lo que estaban diciendo Pablo y Barnabas, ¿ok? Toda la ciudad, casi toda la ciudad de los gentiles, de judíos, creyentes querían escuchar a Pablo y a Barnabas porque estaban predicando la palabra de Dios. Ahora, mira lo que pasó, mira la profecía que es cumplido aquí, que estaba escrito en Deuteronomio, en el desierto. All right, come on. Versículo 45. Aquí viene, mira lo que dice. Pero viendo los judíos la muchedumbre, La muchedumbre, los judíos estaban viendo, mira todos estos gentiles, mira toda esta gente que están escuchando la palabra de Dios. Come on. se llenaron de celos. ¿De qué? De celos. De celos, como dijo Deuteronomio 32 y versículo 21. Ustedes van a ser celos de un pueblo que ya no es pueblo. Los gentiles, el reino del norte. Ok, read it again. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Porque estaban enojados que los gentiles estaban escuchando la palabra de Dios. Está cumpliendo lo que dijo Deuteronomio 32 y versículo 21. Mira lo que dijo Pablo, versículo 46. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, come on. a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Para los que no saben por qué está diciendo eso, que la palabra es necesario ser hablado para ustedes primero, es por causa de la profecía. Vamos a leer la profecía, por favor, Zacarías 12 y 7. Ok, para los que están escuchando de nuevo, para entender. Mira, la Biblia es un libro muy grande y para entender la Biblia en su completo, precepto tras precepto, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá. ¿Para qué? Para entender lo que está diciendo la Biblia. ¿Ok? No es, voy a leer este capítulo y otro este capítulo y voy a entender toda la Biblia. Eso es lo que te enseñan las iglesias y en la escuela ¿cómo dice? De religión. No, la Biblia nos enseña cómo aprender la palabra. Guardando los mandamientos, leyendo línea sobre línea, precepto, precepto. Un poquito aquí y un poquito allá. All right? Zacarías capítulo 12 y versículo 7. Zechariah 12 and 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero. ¿Qué? De Judá primero. La palabra de Dios necesita ser hablado a Judá primero. Come on. Para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Entonces la profecía era que Judá va a escuchar, va a levantar, va a despertar de la sabiduría de Jesucristo primero. ¿Ok? Por eso estaba diciendo Pablo, otra vez vamos a leerlo, Hechos 13 y versículo 46. El libro de Hechos, capítulo 13 y versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Primero la palabra de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de Zacarías capítulo 12 y versículo 7. See how, you see what I'm saying? Zacarías 12 y 7
dice que la profecía es que Judá va a aprender la palabra primero. Por eso está diciendo eso Pablo. Pero, Hechos, right? Pero la iglesia no entiende eso porque no están leyendo la Biblia como dice la Biblia, leer la Biblia. All right, read it again. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Now watch this, come on. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Pero ustedes no quieren escuchar mi palabra y por esa razón, ¿qué va a pasar? Mas puesto que las desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Ajá, go ahead. He aquí nos volvemos a los gentiles. Pues vamos a hablar con los gentiles pues si no quieren escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces vamos a regresar a Efesios otra vez, capítulo 3. ¿Dónde está? ¿En versículo 3? All right, yeah. Efesios capítulo 3 y versículo 3. Que por revelación que me fue, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ok, entonces el misterio era ¿qué? El misterio era que los gentiles, el reino del norte, van a juntar otra vez con el reino del sur. Eso era la profecía, eso es el misterio. Ok, el misterio también es sabiendo el conocimiento de Jesucristo. Mateo 3 y 10. Yo amo esta escritura tanto. Mateo 3 y versículo 10. Yeah. Me amo esa escritura porque dice que, mira, para nosotros, para los israelitas, no para el caucásico, no para el hombre de China, right, o de Arabia, pero para nosotros, ustedes llamados hispanos y negros, para ustedes esta palabra. Mira lo que dice Mateo 3 y versículo 10, por favor, los misterios. 3 and 10, 13 and 10. Yeah. Come on, man. El libro de Mateo, capítulo 13 y versículo 10. Yeah. Matthew 13 and 10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, porque les hablas por palabra. ¿Por qué habla con los discípulos usando parábolas? ¿Por qué es tan difícil entender tu palabra? ¿Y por qué habla con ellos usando palabras y similitudes? ¿Por qué? Dios, come on. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios. ¿Los qué? Los misterios. Los misterios, come on. Del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Para ustedes es dado entender los misterios de la Biblia, no para todo el mundo. No para todo el mundo. Eso es el misterio. Come on. Mas a ellos no les es dado. Right, let's go back. Ephesians 3, 2. Or 3, Efesios. you know what I want. Efesios capítulo 3 y versículo 3. Yeah. Que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Go ahead. Leyendo lo cual podéis. Leyéndolo cual podéis. Leyéndolo cual podéis. Leyéndolo. Dame eso en Apocalipsis 1 y versículo 3. La importancia de leer es tan profundo, right? Porque nuestra gente ya no lee nada. No lee nada. Nomás están en su teléfono. No están haciendo nada. Nomás en Facebook, en Instagram, Twitter. No están haciendo nada. No están leyendo su historia. No están leyendo la Biblia. No están haciendo nada para obtener más inteligencia para que puedas obtener la vida eterna. Right? Oh, pues voy a ir al Facebook y Instagram y Twitter y Snapchat y... ¿Para qué? ¿Para que puedes ser tonto? ¿Para que no puedes entender nada? Por eso hoy en día, cuando hablamos con nuestra gente, preguntamos algo como, ¿qué pasó en el año 1492? Oh, pues no sé, hip hop and ¿qué más? Give me some more. No, pues, es puro bobadas, puro bobadas. Esto pasó en la noticia y qué más, y Telemundo, bobadas, man. 1 y 3, por favor. El libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 3. Revelation 1 and 3. Bienaventurado. Bienaventurado. Come on. El que lee. ¿El que lee qué? El que lee el libro del Caucásico, la historia de los Caucásicos. ¿El que lee qué? Come on. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Que lee las palabras de esta profecía de la Biblia, no de un libro de la historia de los griegos,
de Roma, del Caucásico. No. ¿Del qué? Del teléfono, right? Bienaventurado la persona que lee la Biblia. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Mira, vamos a leerlo otra vez, por favor. Oh, sí, dame el resto, por favor. Perdón. Y guardan las cosas en ellas escrituras, porque el tiempo está cerca. I can't hear you. Oh, yes. Go ahead. One more time. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Right. y guardan las cosas en ellas escrituras. Entonces, no es solo leyendo la Biblia para obtener la salvación, para obtener la sabiduría y la esencia de lo que está diciendo la Biblia, pero también haciendo lo que está diciendo la Biblia. Eso es más importante. You know what I'm saying? Es más importante. Porque si tú estás leyendo una cosa, pero lo estás leyendo y cada día, hasta cada día, no estás haciendo nada de lo que dice la Biblia, pues tú eres ¿qué? Un hipócrita. O tú eres un pastor de hoy en día. Tú eres como casi 90% de todo el mundo que escucha algo de la Biblia. No matarás, no robarás, no haces este pecado y no haces nada. Tú haces lo que tú quieres hacer. Entonces tu ídolo eres tú. Tú eres el ídolo. Tu propia mentalidad es tu ídolo. Eso es el problema hoy en día, Obdias. Eso es el problema hoy en día. Tú eres el ídolo. Tú estás sirviendo a ti mismo y tu pastor, el hombre caucásico. All right, vamos a regresar. Verso 4. Yeah. El libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hey, ¿sabe qué? Vamos a agarrar un ejemplo, ¿no? Dame Daniel 9 y 2. Dame Daniel 9 y versículo 2. Vamos a agarrar un ejemplo, mira. Un ejemplo. Porque nuestros antepasados estaban haciendo la misma cosa. Eso es un buen ejemplo para nosotros, ¿sí o no? Daniel 9 y 2. You know what? Yeah, 9 y 2. Daniel, capítulo 9 y versículo 2. Yup. En el año primero de su reinado, yo Daniel. ¿Yo quién? Yo Daniel. Yo, Daniel, un israelita del tribu de Judá. Go ahead. Miré atentamente en los libros. ¿En los qué? En los libros. Entonces Daniel estaba haciendo ¿qué? Él estaba leyendo la Biblia. Go ahead. En los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, Go ahead. que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, ¿qué estaba haciendo Daniel? Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Él sabía que Babilonia iba a ser, o Jerusalén iba a ser, no Jerusalén. ¿Cómo se llama? Que la desolación de Jerusalén va a ser en 70 años. Porque él estaba leyendo la Biblia, él particularmente estaba leyendo el libro de Jeremías, como estamos haciendo hoy en día. Lo que estamos haciendo nosotros, entiende mi gente, estamos haciendo la misma cosa que estaban haciendo los profetas. Eso es más prueba que nosotros somos, ¿qué? La gente de Dios, ¿sí o no, Abdás? Somos la gente de Dios porque estamos haciendo la misma cosa que estaban haciendo los profetas. Así es. All right? Now, let's go back. Efesios, capítulo 3 y versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces en otras generaciones no podían entender este misterio, no podían entender mucha y varias cosas de lo que estaba diciendo la Biblia. ¿Sabe por qué? Por la profecía. Dame eso en Isaías 29, por favor. Isaías 29, versículo 9. Yes, sir. Watch this. Isaías, capítulo 29 y versículo 9. Right. Versículo 9. Isaiah 29 and 9. Yep. Deteneos y maravillaos. Yeah. Ofuscaos y cegaos. Embriagaos y no de vino. Y no de vino, porque es de qué? De falsedad, es de engaño y mentira. Están borrachos ¿cómo dice? Del engaño. Come on. Tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó
sobre vosotros espíritu de sueño. Espíritu de sueño, espíritu de sueño, espíritu de sueño. ¿Para qué? Para que usted no pueda entender lo que está diciendo la Biblia. Esto pasó, por ejemplo, después de la destrucción del cautiverio de Roma, right? El tiempo de los tiempos oscuros, okay? The Dark Ages, como se dice en inglés, ¿no? Pero los tiempos oscuros, Dios destruyó o quitó la memoria de el entendimiento de la Biblia en esos momentos, ¿ok? No entendimos nada de la Biblia. Todos los profetas estaban muertos, los discípulos estaban muertos, los profetas estaban muertos. Estábamos creyendo, por ejemplo, cuando tú ves la historia de lo que estaba pasando bajo Septimius Severus, que era un hombre, era un hombre israelita, que destruyó un príncipe de Roma, y él ahora estaba en poder. Él estaba siguiendo la iglesia. Él no estaba siguiendo la Biblia. Él no estaba siguiendo lo que estaba diciendo la Biblia. Él estaba siguiendo su propia doctrina. Y él era israelita. Por eso la Biblia dice que otra vez. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Y qué pasó? Y con tiempo nuestra gente de Israel, no importaba si estábamos en poder en ese tiempo, nuestra gente en ese tiempo no estaba siguiendo a Jesucristo y su Biblia. Entonces, ¿qué estaba pasando? Idolatría, matanza, adulterio, todo mal, fornicación, todo mal estaba pasando porque no estaban siguiendo a Dios. Porque Dios derramó a ellos un espíritu de sueño. Esto era del propósito de Dios. Read it again. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestras profetas. Right. Y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Ajá, entonces, mira esto. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a Romanos 11 y 7. 11 y 7. Romanos 11. Y versículo 7. El libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 7. Romans 11 and 7. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Salvación, la vida eterna. Come on. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los elegidos van a entender y van a recibir la vida eterna. Entiéndolo. Los que eran escogidos desde el principio van a entender la Biblia y van a recibir la vida eterna. Entonces, si usted está en la batalla, sigue en la batalla, porque la vida eterna es para usted. Pero, ¿qué pasa con los demás? Go ahead. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ajá. Y los demás fueron endurecidos. Endurecidos. Mira lo que dice versículo 8. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio el espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. No pueden ver espiritualmente, no pueden oír espiritualmente. Go ahead. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿En cuál tiempo era Pablo? ¿O en cuál tiempo estaba Pablo? En el tiempo de los romanos. Y hasta este tiempo la gente no podía entender a Jesucristo. Tenía un velo entre la cabeza, el rostro de ellos. No podían entender Jesucristo. No podían entender. ¿Por qué el reino del norte ya están juntando con la nación de Judá? Con el reino del sur. ¿Por qué están juntando? No entiendo. Porque la Biblia dice que ellos van a tener un espíritu de sueño. Esto era de la profecía. All right. Now, vamos a regresar. Oh, praise the Lord. Dame versículo 5. Efesios capítulo 3 y versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Right. Como ahora es revelado. Pero ahora es revelado, come on. A sus santos apóstoles. A ustedes que son santos y apóstoles, come on. Y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, hay varias gente que sí van a entender que esto va a pasar. Que el reino del norte va a juntar con Judá. Que van a entender que el hombre caucásico no es tan bueno que usted piensa, ¿no? Usted va a entender que esta Biblia pertenece para usted, que la vida eterna permanece para usted o pertenece para usted. Que los judíos que están diciendo que son judíos hoy en día no son los judíos, que ustedes son los verdaderos judíos. Hay gente que van a entender esto por el Espíritu. Mira esto, dame
Juan 14, 26. 14, 26. Por eso hay que dar gracia a Dios y a Jesucristo que Él te dio entendimiento, porque es mucho de nuestra gente que ahora están durmiendo, todavía siguiendo en televisión, en María Guadalupe, right? Telemundo, idolatría, Santa Muerte, están siguiendo en deportes, en Instagram, en Facebook, en todo esto. Nuestra gente está siguiendo en esto, no sabe nada. Pero Dios te dio el entendimiento para entender cómo obtener la vida eterna. Por favor, da gloria a Dios. Da gloria a Dios cuando tú oras en la noche. Porque esto no es para toda la gente. All right, let's read that. Juan, capítulo 14, versículo 26. John 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo y el Consolador, que es ¿quién? Es Jesucristo. Este es Jesucristo. Come on. Él os enseñará todas las cosas. La Biblia dice que este Espíritu te va a enseñar todas las cosas. Porque ¿qué pasó con tu memoria? Era destruido. La memoria de quién eres tú según la Biblia era destruido. Tu historia destruido. El entendimiento de la Biblia destruido, pero la Biblia dice que con el Espíritu de Jesucristo, Él te va a enseñar todas las cosas. Come on. Él os enseñará todas las cosas. Go ahead. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. That's some good stuff. Now let's go back. Efesios capítulo 3 y versículo 5 otra vez, por favor. Efesios capítulo 3 y versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, ¿ok? Go ahead. Que los gentiles. ¿Que los qué? Que los gentiles. Que el reino del norte, go ahead. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Go ahead. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Eso es el misterio que Dios te dio, o el entendimiento del misterio que Dios te dio, que los gentiles también van a ser parte del cuerpo de Cristo, porque antes no era parte del cuerpo de Cristo, no era parte de la nación de Israel. Como dice en Deuteronomio 32 y versículo 21, que va a ser un pueblo que ya no es pueblo. Como dice en Isaías 7 y 9, como estábamos leyendo antes, que dice que Dios va a quebrar a Efraín y Israel para que ya no sean pueblo. Pero yo dije, mira, yo te voy a dar al Espíritu para que tú puedas entender que un día, en este tiempo también, que en un día los gentiles van a juntar otra vez con ustedes que son llamados judíos. Juan 10 y 16. Yeah. El libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 16. John 10 and 16. También tengo otras ovejas. Yo también tengo otras ovejas. ¿Por qué dice otras ovejas? ¿Quién son las ovejas de Dios? Dame Mateo 15, 24. Precepto tras precepto, línea sobre sí, línea un poquito aquí, un poquito allá. 15, 25. Mateo, capítulo 15 y versículo 24. Matthew 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién son las ovejas? La casa de Israel. Gracias. Gracias, pastor, por no decir eso a mí. Gracias, abuelita, por no decir a mí que las ovejas en la Biblia se refiere a los israelitas, que se refiere a los llamados hispanos, negros y nativoamericanos. Gracias. No, gracias a Jesucristo que Él me dio el entendimiento para saber que las ovejas perdidas siempre eran nosotros. All right, now let's go back. Juan, capítulo 10 y versículo 16. John 10 and 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Porque el redil era el reino del sur, que todavía tenían parte con Jesucristo, con Dios, todavía tenían parte con las promesas. Él dijo, mira, yo también tengo otras ovejas que no son parte de esta promesa ahora, porque la profecía era que van a perder su chance, o que van a perder, ¿cómo dice?
perdón, perdí mis palabras. Porque la profecía era que no van a ser pueblo. Y por esa razón, él dijo que yo tengo otras ovejas que no son parte de esta promesa por ahora, que va a ser qué. A- Keep going. Aquellas también debo traer. Debo traer. Thank you, go ahead. Y oirán mi voz. Y van a oír mi voz, come on. Y habrá un rebaño Un rebaño y un pastor. y un pastor. Eso es el misterio. Eso es el misterio. Mira esto. Isaías 26. Isaías 26. Y 8. Isaías capítulo 26 y versículo 8. Isaiah 26 and 8. No, 56 and 8. Yeah, 56 y versículo 6. 56. Isaías capítulo 56 y versículo 6. Isaiah 56 and 6. Y a los hijos de los extranjeros. ¿De los qué? De los extranjeros. ¿Quién eran los extranjeros? ¿Quién eran los extranjeros? Vamos a ver, come on. Que sigan a Jehová para servirle. Y que amen el hombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Ahora, un pastor, un católico, un cristiano, un testigo de Jehová, un mormón, right now, está pensando, oh, mira, la Biblia dice aquí que los extranjeros también van a juntar con el Señor si sirven a Él y si guardan el sábado. Pero ¿quién son los extranjeros que no eran parte de Jehová por causa de idolatría? Los israelitas. ¿Cómo sabe eso? Vamos a seguir leyendo, por favor, porque leyendo es una cosa buena para hacer, right? Come on, go ahead. Versículo 7. Y los llevaré a mi santo monte. Right. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos de sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. ¿Por qué dice todos los pueblos? Why? ¿Por qué dice todos los pueblos? Porque recuerda que, lo voy a decir otra vez, como estaba diciendo en todas las otras clases, en Efesios 1, 2 hasta 3. Porque el reino del norte, bajo la idolatría, siguiendo las tradiciones de los hombres, eran llamados gentiles, porque no estaban arrepintiendo. Por eso la Biblia dice que ellos son extranjeros, son gentiles, son los incircuncisados, son, ¿qué más? Dame más. Son forasteros, muchos nombres para ellos. Pero mira versículo 8. Versículo 8. Lee 8 fuerte, por favor. Mira lo que dice 8. Versículo 8. 8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Los dispersos de Israel. Entonces los extranjeros, los gentiles, los forasteros, los incircuncisados, siempre era los que estaban en Israel, dispersados en todo el mundo, aprendiendo las costumbres de todo el mundo. That's what the Bible says. Read it again. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. ¿Qué dijo? Aún juntaré sobre él a sus congregados. Yo voy a juntar con los que todavía tienen un pacto con Jehová, estos israelitas. Lee otra vez, por favor, esa parte. Muy despacio, por favor. Versículo 8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Mira lo que dice, muy despacio aquí. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Sobre él a sus congregados. Porque los que estaban congregados con Jehová en ese momento todavía era la nación de Judá o el reino del sur. Pero Dios dijo, mira, otros necesitan ser juntados con ellos. Eso es lo que está diciendo Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Ellos también necesitan escuchar mi voz y juntar con ustedes. Profecía. Right? Oseas 1 y 10. Y 10. El libro de Oseas, capítulo 1 y versículo 10. Hosea 1 and 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar.
y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Go ahead. Y se congregarán los hijos de Judá. Wait. La Biblia está diciendo es la misma cosa en el libro de Isaías capítulo 56. Está diciendo la misma cosa, come on. Y se congregarán los hijos de Judá. Tengo otras ovejas que no son parte de este rebaño. Ellos también necesitan oír mi palabra. Está diciendo la misma cosa en diferentes palabras. Come on. Los hijos de Judá y de Israel. Y nombrarán un solo jefe. Un solo jefe. La Biblia en Juan 10, 16 dijo que un pastor. Está diciendo la misma cosa usando diferentes palabras. Es muy simple para entender. Go ahead. Y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra. Y subirán de la tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? ¿Por qué dice tierra? ¿Por qué no dice tierras? Porque esta tierra particularmente está hablando de América. Los Estados Unidos. La nación de liberación, como dicen. Vamos a subir de esta tierra. Porque esta tierra va a ser destruido. Dame eso, Malaquías 4:1, por favor. Ya estamos profetizando, man. Right? Ya estamos profetizando. Mira lo que dice Malaquías 4:1. Ya vamos a hablar un poco de esta tierra que está hablando la Biblia que vamos a subir. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Come on. Malaquías capítulo 4 y versículo 1. Malachi 4:1. Porque aquí viene el día. Viene el día ardiente como un horno. Ardiente como un horno. Va a ser un día que esta tierra, los Estados Unidos, va a sentir como un horno. ¿Cómo siente un horno? Caliente, right? Go ahead. Y todos los soberbios Go ahead. y todos los que hacen maldad serán estopa. Van a ser estopa. Go ahead. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todo va a ser destruido. Todo va a ser todos los que hacen pecado, los que rompen la ley voluntariamente, van a ser destruidos, van a ser matados. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Sigue leyendo, por favor. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La Biblia dice que, mira, ustedes que siguen en mi palabra, que siguen en la ley de Dios, yo te voy a dar salvación. Yo te voy a salvar. No te preocupes, ¿ok? Va a venir las bombas nucleares, va a destruir todo el mundo, pero yo te voy a dar salvación. Ahí vienen mis carros, y los carros de Jehová no son normal, no es como tu Toyota o tu Acura o tu Honda. No, este carro es un carro que es muy diferente, voy a decir eso, ¿ok? Otra clase, muy diferente, que va a venir y va a dar salvación a nuestra gente. Gracias a Dios. Read it again. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vida eterna, come on. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Entonces no te preocupes de esa persona que te está persiguiendo. No te preocupes de esa persona. Para los niños también que siguen a Dios. Para los niños que siguen en esta palabra. No te preocupes de la persona en la escuela que te está diciendo malas cosas porque tú estás siguiendo la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que un día estos impíos van a ser polvo en la tierra y tú vas a caminar arriba de ellos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No te preocupes. No te preocupes porque Dios va a dar a nosotros salvación. Por eso hay que tener fe en esta Biblia, man. You feel me? Yep. I'm just, you know what I'm saying? I'm feeling it. Come on, read it again. Oye, 3. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, vamos a regresar. Efesios capítulo 3, versículo 5. 6. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Así es, come on. Del cual yo fui hecho
ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ok, recuerda Hechos 9:15 y Romanos 11:13 que dice que él era el ministro para los gentiles, para hablar con los gentiles, para enseñar a los gentiles. All right, read on. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces, Pablo era un hombre muy humilde, ¿ok? Pablo era un hombre que tenía honor a sus antepasados, all right? Él era muy humilde. Por ejemplo, dame 1 Corintios 5, no 5. 1 Corintios 15 y versículo 9, por favor. El libro de 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 9. 1 Corinthians 15 and 9. Porque yo soy You know what? Dame 7, verse 7. Versículo 7, verse 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, Right? y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, Muy humilde. Mira lo que dice. porque perseguí a la iglesia de Dios. Él sabía que él estaba persiguiendo la iglesia de Dios, por eso él dijo, mira, yo soy el menos de todos los apóstoles. Y recuerda que Dios dio a Pablo mucho entendimiento. Recuerda cuando tú lees el libro de 2 Corintios capítulo 6, yo creo que es 6, dice que él fue al paraíso. You know what? Get that real quick. Para que la gente pueda entender. 2 Corintios 6, ¿no? No, es 12. Es 12. Yeah. 12 y 1. 12 y 1. Yeah. El libro de 2 Corintios, capítulo 12 y versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Mira, yo he tenido visiones del Señor, está diciendo Pablo. Go ahead. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Está hablando de él mismo. Come on. Si en el cuerpo, no lo sé. Yo no sé si era en el cuerpo. Yo no sé si mi cuerpo estaba ahí. Go ahead. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Y no sé si era que mi cuerpo estaba aquí en la tierra y mi espíritu se fue ahí. Él no sabía. Go ahead. Dios lo sabe. El Dios lo sabe. Come on. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Él dijo eso. Come on. Go ahead. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Versículo 4. Versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso. Él fue al paraíso. Bro, that's crazy, man. Él fue al paraíso. Pedro no fue al paraíso. Santiago no fue al paraíso. Estaban en la tierra. Pablo fue al paraíso. Y mira lo que dice. Come on, read on. Que fue arrebatado al paraíso. Right? Donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Right. So, mira, Dios, él escuchó cosas en el paraíso que era contra la ley hablar aquí en la tierra. ¿Sí me entiende? Él entendió muchas cosas, man. Él entendió muchas cosas, pero él todavía era ¿qué? Él todavía era humilde. Muy humilde. Vamos a regresar. Es en 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15 versículo 9. 1 Corinthians 15 and 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Right, go ahead. Pero por la gracia de Dios, Pero por la gracia o la misericordia de Dios, go ahead, soy lo que soy. yo soy lo que soy. Mira, eso es importante. ¿Sabes por qué, Obadiah? Porque todos nosotros tenemos un pasado, ¿ok? Hicimos muchas y varias cosas que no eran buenas. Tenemos varios conocimientos en diferentes cosas. Hicimos diferentes cosas, lo que sea. Tenemos diferente vida, ¿no? La Biblia dice, mira, yo soy lo que soy. No, mira, tú, como dice, tu característica es tu característica. La única cosa es esto. Cuando ya aprenda a Jesucristo, es importante, claramente, arrepentir y hacer lo que es bueno. Pero tu personalidad, eso es la palabra, pero tu personalidad es tu personalidad. Todo lo que Dios te dio en la vida
que te hace lo que, cuál hombre o mujer eres tú hoy en día, eso es lo que es. Pablo dijo la cosa ahí. Él dijo, mira, por la gracia de Dios, yo soy lo que... Read it again, verse 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Todos nosotros somos diferentes. Está bueno, está bueno. La única cosa es, cuando estamos en una mentalidad bajo esta Biblia, así somos poderosos. All right, vamos a regresar. No. Dame Romanos 16. Hablando de Pablo, que él era muy humilde, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, good. Yeah. Romans 16 and 9, verse 9. Romanos capítulo, No, perdón. 7. Romanos capítulo 16 y versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. ¿De qué? De prisiones. Entonces, Andrónicas y Junia eran prisioneros de quién? De Jesucristo también. Go ahead. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Tenían un nombre muy bueno entre los apóstoles, ¿ok? Eran famosos porque estaban haciendo las palabras de Dios. Como hoy en día, hay hombres famosos, mujeres famosas, ¿por qué? Porque hacen las obras de Dios. No por, yo puedo hacer esto. No, es por la palabra de Dios, por guardando la palabra de Dios, por haciendo buenas obras que te da un nombre muy bueno en la comunidad de nosotros, de los israelitas. All right, read it again. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ellos aprendieron a Cristo primero. Por eso está diciendo eso. ¿Pero qué? Pero Pablo fue al paraíso. Pero Pablo tenía mucho entendimiento más que ellos. Pero él todavía estaba dando honor a la gente que era antes de él. Pablo está enseñando a nosotros cómo tener honor. Hoy en día en nuestras comunidades no tenemos respeto ni honor para cada uno. No, ya eso no es normal en nuestras comunidades. El anciano ya no tiene respeto. El joven no tiene respeto al anciano y el anciano no tiene respeto al joven. Así ya no es normal en nuestras comunidades. Antes sí era un poco más normal. Pablo está enseñando a nuestra gente hoy en día que hay que tener honor para nuestra gente, respeto. Porque cuando tú vas a tu trabajo, el hombre blanco no te está dando respeto. Cuando tú estás caminando en tu día, comprando en los mercados, lo que sea, la gente no importa de usted, no te está dando honor. No importa de quién eres tú. Entonces, ¿tú no piensas que es mejor dar a tu hermano y tu hermana que está siguiendo a Jesucristo honor? Tratar a ellos buenos, porque todo el mundo no te trata bueno. ¿Por qué quiero entrar en la iglesia, en la congregación, y tú me tratas mal como esta persona en el trabajo? You know? Él sabía el honor. All right, now, let's go back. Efesios capítulo 3 y versículo 6. No. Estábamos en 8. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo es la palabra de Dios. ¿Cómo sabe eso? También eso en Romanos capítulo 11 y versículo 33. Él dijo, mira, Él me dio este entendimiento para que yo pueda hablar con los gentiles, con el reino del norte, para enseñar a ellos la palabra de Dios. All right. Romanos 11, versículo 33, por favor. Romanos capítulo 11 y versículo 33. Romans 11 and 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Ok, entonces la sabiduría es la riqueza. Sabiduría es riqueza. Eso es verdadero riqueza. Ok, dame Hechos, por favor. Hechos capítulo 18. No. Mejor dame Hechos capítulo 17 y 1 primero. Porque Pablo habló con
el reino del norte, los judíos, los gentiles. All right? Eso es lo que está diciendo. Mira lo que dice. Hechos, 1. capítulo 27 y versículo 1. 17, 17:1. Yeah, 17:1. Acts. Hechos, capítulo 17 y versículo 1. Acts 17 and 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. De los judíos, come on. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Entonces Pablo estaba usando las escrituras, no como el pastor hoy en día, Joel Osteen, ¿quién más? ¿Cómo se llama ese en español? Cash Luna, algo así, ¿no? Así se llama, ¿no? that's his name. Cash Luna, right? T.D. Jakes. Hay muchos más pastores que, mira, van a leer una escritura. Van a leer una escritura. Aquí tiene su micrófono, right? Tiene su Biblia. Lee una escritura. Solo una escritura. Maybe 2, maybe 3. Una escritura. Y después de leer la escritura, te va a dar su propia opinión de lo que está diciendo esa misma escritura, no usando otra escritura para darle sentido, como dice en Isaías 28, 9 y 10, pero usando su propio cerebro que no tiene sentido, o hablando su opinión. Pablo estaba usando las escrituras. Mira, perdón. Jeremías 23 y 1, por favor. Es que hay que, a veces hay que hablar de lo que es mal en nuestras comunidades. Y yo sé que hay muchos de ustedes, pastores, que están escuchando que van a arrepentir. Y eso es bueno. Pero hay que hablar de los que no quieren arrepentir, o los que escuchan esta palabra y todavía quieren hablar contra los verdaderos profetas. Quieren hablar contra la Biblia. Quieren hablar contra la verdad. Eso es lo que dice la Biblia contra usted. Jeremías 23 y 1, por favor. Jeremías, capítulo 23 y versículo 1. Jeremiah 23 and 1. Ay de los pastores que destruyan y dispersan las ovejas de mi rebaño. Mira lo que dice, ay o destrucción de todos estos pastores que están destruyendo a mi pueblo. Mira esto. Vamos a brincar, dame versículo 11. Versículo 11, verse 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. La Biblia dice que hay muchos profetas, hay muchos pastores hoy en día, como era antes, que son impíos, que están haciendo pecado que nadie lo ve. Nadie está viendo el pecado, pero están durmiendo con las mujeres en la iglesia. Están durmiendo con los niños y las niñas en las iglesias. Están cometiendo adulterio y fornicación, pero todo el mundo no lo ve. Todo el mundo no lo ve, por eso todo el mundo piensa que ellos son buenos, como el Papa. El Papa no sigue los mandamientos. El Papa no sabe esta Biblia. Mira, yo puedo dar un niño que está en esta verdad aprendiendo por 3 años, un niño de 13 años, y puede destruir el Papa con la Biblia. You feel me? Un niño de 13, 12, 10 años que puede destruir espiritualmente, no físicamente. No somos de violencia, ¿ok? Que puede destruir el Papa usando las escrituras. El Papa, ¿quién es el Papa? Who's that? ¿Quién es el Papa? Nadie. Así es. Watch this now. Give me verse 16, please. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Go ahead. Hablan visión de su propio corazón. Hablan visiones de su propio corazón. Esos pastores no están hablando la Biblia, man. No están leyendo la Biblia y dando a usted el entendimiento usando las escrituras. Cada verbo aquí no lo están haciendo. Están hablando de su propia opinión.
Me puso tan celoso ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Mi micrófono se murió por un rato. ¿Sabes? Estoy muy celoso ahora, pero mira. Otra vez, por favor, versículo 16, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No de la boca de Jehová. Isaías 62 y versículo 2. No, Isaías 65 y 2. 65 y 2. Yeah, 65 and 2. El libro de Isaías, capítulo 65 y versículo 2. Isaiah 65 and 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Entonces la Biblia dice en el versículo 2 que esta gente está siguiendo su propia corazón y pensamientos, no está siguiendo a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre los pensamientos? Los pensamientos de nosotros no son buenos, man. No son buenos. Hay que seguir a Dios. Proverbios 3 y 5, por favor. Esto es Biblia. Proverbios 3 y versículo 5. El libro de Proverbios, capítulo 3 y versículo 5. Proverbs 3, verse 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate en Jehová con tu corazón, con tu mentalidad. No tu propia mentalidad. Go ahead. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Come on, man. Come on. Efesios, otra vez, 3. Y ¿dónde estábamos? No, perdón, estábamos en Hechos. Vamos a regresar a Hechos. Hechos 17, 17. Hechos, capítulo 17 y 2. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anunció, decía él es el Cristo. Él es el Cristo, come on. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Watch this. Y de los griegos piadosos. Los griegos piadosos. Porque recuerda el punto. El punto era que cuando tú lees Efesios capítulo 3, en el versículo dice que él era ministro para los gentiles. Esto es prueba que él estaba hablando con los gentiles, con el pueblo que no era pueblo bajo la idolatría. Estos griegos aquí piadosos no son griegos como tú piensas. No son caucásicos. Estos son judíos, israelitas que estaban hablando el idioma de los griegos y que antes en su vida, como nosotros que estábamos en pecado, antes estaban siguiendo los pensamientos, costumbres, tradiciones y pasos de los griegos. Más prueba que él estaba hablando con los griegos. Dame Hechos 18 y versículo 3. O 4. Acts 18 and 4. El libro de Hechos, capítulo 18 y versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. A los judíos y a los griegos. Ministro a los gentiles. All right? All praises. Let's go back. Ya vamos a terminar. Por eso yo puso parte 1 porque hay mucho en Efesios, man. Hay mucho más, pero, hay que cortarlo, pero hay mucho en el libro de los Efesios. ¿Ok? Efesios, capítulo 3 y versículo 9. Yes. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito No, eterno. dame versículo 9 otra vez, por favor. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensión del misterio La distinción del misterio escondido desde los siglos en Dios. en Dios, right? Y ya sabemos qué es el misterio. El misterio era que el reino del norte y el reino del sur van a juntar, van a seguir a Cristo, van a seguir a Dios, van a arrepentir y van a subir de esta tierra, ¿ok? Oseas 1:10, ya saben. Ya saben. Come on, go ahead. Que creó todas las cosas. Que creó todas las cosas. ¿Quién era que creó todas las cosas? Sigue leyendo. Para que la multiforme Perdón, dijo Jesucristo. No lea esa parte otra vez, por favor. No escuchó la parte donde dice Jesucristo. Versículo 9, sí. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Con quién? Con Jesucristo, ¿no? No dice Jesucristo. ¿No? Pues dice eso, ¿eh? Claramente Jesucristo creó todo el mundo. ¿Cómo sabe eso? Dame Hebreos 1. Porque Jesucristo es nuestro Dios y Él creó todo el mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hebreos 1. ¿Cuánto tiempo? Ok, tenemos un poco más tiempo. Vamos a terminar con esto. Vamos a 1 y 1 primero. Ya, Hebreos 1 y 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Usando los profetas, ¿ok? Dios habló usando los profetas. Sigue leyendo, por favor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de Leo todo. otra vez, versículo 2. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él habló, Dios habló, el Padre habló con nosotros usando el Hijo, Jesucristo, come on. A quien constituyó heredero de todo. Heredero de todas las cosas en este mundo, nosotros, los animales, la tierra, los árboles, todo, go ahead. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Hizo qué? Hizo el universo. ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó los animales y el hombre y la mujer y el árbol y el teléfono, las estrellas, el mundo, el agua? Jesucristo. Segunda Esdras 7. Te voy a dar algo. Segunda Esdras 6, 38. Segundo Esdras 3 y versículo 38. El libro de Segundo Esdras, capítulo 6 y versículo 38. Second Esdras 6 and 38. Y yo dije, oh Señor, tú hablaste desde el principio de la creación. De la creación, go ahead. Incluso el primer día. Y dijiste así, deja que sean hechos el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra. Estaba hablando del primer día de la creación. Génesis capítulo 1, por ejemplo. Come on. Y tu palabra era una obra perfecta. ¿Y qué? Otra vez más, por favor. Y tu palabra. ¿Y tú qué? Y tu palabra. Otra vez. Y tu palabra. Y tu palabra. Era una obra perfecta. Una obra perfecta. Tu palabra era una obra perfecta. ¿Qué es la palabra? Revelación. Déjame Apocalipsis capítulo 19 y versículo 12, por favor. ¿Quién es la palabra que era perfecta? Apocalipsis 19, versículo 12, por favor. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12. Revelation 19 and 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Jesucristo. Y había en su cabeza muchas diademas. Porque Él es el líder de todo el mundo, Gaher. Y tenía un hombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Ok, Gaher. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué tenía sangre? Porque Él estaba matando. Él estaba matando. Come on. Y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Vamos a regresar. Yeah. Segunda Esdras 6 y 38 otra vez. Segundo Esdras, capítulo 6 y versículo 38. Second Esdras 6 and 38. Y yo dije, oh Señor, tú hablaste desde el principio de la creación, incluso el primer día, y dijiste, así,
deja que sean hechos el cielo y la tierra. Entonces el Padre, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Y quién más? Y tu Y palabra, tu palabra, que es Jesucristo, según Apocalipsis 19, versículos 12 y 13, Jesucristo, Él creó Jesucristo. Come on. y tu palabra era una obra perfecta. La palabra que es Jesucristo era perfecto. Ahora, mira esto. Come on, let's go. Y luego fue el Espíritu. Y luego fue el Espíritu. Tú puedes leer del Espíritu en capítulo 1 en Génesis. El Espíritu es Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo. Come on. Oscuridad y silencio estaban por todos lados. Porque todo no era criado en ese momento. Come on. El sonido de la voz del hombre aún no se formó. Ahora, come on, let's go, let's go. Entonces tú comandantes una hermosa luz que Una vino- hermosa luz. Una hermosa luz. Otra palabra. Dame eso, Juan 8, ¿no? 12. el libro de San Juan, capítulo 8 y versículo 12. Come on. John 8 and 12. Yes. Otra vez Jesús les habló diciendo, Ajá. yo soy la luz. What? Say it again. Yo soy la luz. Yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz que era criado en el principio. Yo soy la luz. Vamos a regresar. Segunda Esdras 6 y 14, 40, por favor. Segundo Esdras, capítulo 6 y versículo 39. No, 40. 40. Entonces tus comandantes una hermosa luz. Una hermosa luz, Jesucristo. Dios, come on. Una hermosa luz que vino de tus tesoros. De tus tesoros, de tu sabiduría, come on. Para que pueda aparecer tu obra. Para que puede parecer. Porque ¿quién creó el mundo? ¿Quién creó el universo? Hebreos 1 y versículo 3 dice que Jesucristo le creó. Esta luz es Jesucristo que creó todo el mundo, que creó usted. Jesucristo es nuestro Dios. Y el Padre es el Dios de Jesucristo. Y cuando Jesucristo destruye todo esto, el Padre va a ser nuestro Dios también. Vamos a estar juntos. All right. Dale luz. All right, all praises. Hey, vamos a regresar otra vez, vamos a leerlo otra vez y vamos a parar ahí. Yes. No. Efesios 3 y 9 otra vez. Efesios capítulo 3 y versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispersión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Jesucristo, la luz, el verbo, come on. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Right, entonces ya la gente en la iglesia de los Efesios, de los Corintios, del Colosenses, de los Filipenses, todas estas personas israelitas santos ya estaban sabiendo o conociendo lo que estaba diciendo la Biblia sobre Jesucristo, sobre el universo, sobre lo que va a pasar, sobre lo que pasó antes. Dios manifestó estos misterios a ellos como está pasando a nosotros. ¿Ok? Mira, ahí está nuestro tiempo. Si alguien tiene pregunta, tenemos 5 minutos. Te voy a dar 2 minutos si alguien tiene una pregunta sobre Efesios capítulo 3, 1 hasta 10. Y si Dios quiere, la próxima vez vamos a terminar el capítulo 3. Pero sí, si alguien tiene pregunta, por favor, pon ahí tu pregunta. Te voy a dar 1 minuto para preguntar si alguien tiene pregunta, ¿ok? Shalom. Ana. Nami. Henry. Toda alabanza a Cristo. Shalom, Most High, Christ bless. Un minuto. You're not open it? It's all right. Okay, that's it. All praises. Oye, toda alabanza a Cristo, el más altísimo en Cristo los bendiga. Gracias por soportar a nosotros. Gracias para ver las clases y entender. Por favor, compártelos. Otra vez, muchas gracias. Estamos orando para ustedes. All right. Estamos orando para que podamos seguir en los pasos de Jesucristo, para que podamos subir de esta tierra. All right.
Otra vez, gracias a Dios, el más altísimo y Cristo te bendiga. All right? Shalom. You can go ahead and cut it Shalom. off.